Piqui Lora, una vida llena de plenitud, concluyó esta semana su batalla contra el cáncer de los últimos 5 años. En agosto de 1994, Margarita Cordero hizo este reporte que vamos a ver a continuación. Al final van a ver también algunas de las escenas y las palabras de su hija Patricia al despedirla en el cementerio nacional esta semana. Esas palabras hablan por todos nosotros. Piqui Lora, aún en la muerte, es recordada con alegría por los que la conocieron de cerca. Una mujer extraordinaria. Ella sola sintetiza mucho las luchas de las mujeres dominicanas y de la sociedad dominicana por la democracia en estas últimas 3 décadas o 4. Sus recuerdos de infancia en una bucólica Santiago mezclan los sentimientos dispares de toda sensibilidad a flor de piel. De un lado, el disfrute intenso del espacio abierto, que la hizo libre como el viento y le puso en los ojos para siempre la refulgencia de la vida. Del otro, el dolor temprano de saber que la patria donde crecía no era libre como ella. Hija de Armando Lora y Altagracia Iglesias, 2 recios intelectuales santiagueros, y hermana de los periodistas Junio Tucci, Altagracia Iglesias, la Piqui aprendió también en su hogar las lecciones definitivas e inolvidables del amor. Déjame decirte que a veces uno nunca escoge su familia, la familia le viene, o uno nace con ella, o después se forma, y a veces las personas, los hermanos no son amigos, o no son compañeros, no tienen las mismas ideas, pero yo he tenido la gran suerte de que mis hermanos son mis amigos. Nosotros 3, que somos 3 nada más, Junio, Uchi y yo, somos una especie de los 3 mosqueteros. Si uno está en un problema, los otros 2 están al lado. Y nos queremos mucho y nos respetamos. Junto a sus hermanos, con quienes peleaba y se abrazaba casi al mismo tiempo, vivirá Piqui Lora experiencias marcantes. La más importante de todas, haber podido desplegar sus alas sin que nadie se atreviera a recortárselas, recordándole que había nacido mujer. Muy posiblemente es en esta historia vital donde ancla la rebeldía frente a la injusticia de la dictadura trujillista que la llevó, cuando apenas abandonaba la adolescencia, a la política revolucionaria militante y a la guerrilla de Manaclas, comandada por Manolo Tavares Justo, toma de posición social alentada también por el contagiante ejemplo de la Revolución Cubana. Derrotada militarmente la guerrilla, Piqui Lora será obligada al exilio junto a varios de sus compañeros sobrevivientes. Por voluntad inquebrantable, no será el suyo un exilio dorado, sino prolongación del activismo a favor de las ideas que consideraba justas. Comparando a la juventud de su época, tan henchido el corazón de patriotismo, con quienes ahora hacen de la patria un instrumento para sus fines políticos, la Piqui Lora no puede menos que decir. Yo me río ahora cuando veo estos patriotas de nuevo cuño enarbolando banderas en sus casas, cuando nunca en la vida han defendido a su patria. Nunca. Esos son patriotas de pacotilla. Como dice mi hermano, caricatura de patriotas. Patriotas eran aquellos que no tuvieron ninguna reserva para ofrecer todo por la patria, sin esperar nada a cambio. Y de hecho, la mayoría de mis compañeros están muertos. Están muertos porque dieron su vida por ese ideal. Esos son los patriotas. La vida le ha puesto innumerables veladas a su fortaleza espiritual y moral. La última, el diagnóstico de un cáncer que su tesón logró finalmente vencer. Habla de ella con la generosidad del testimonio. Esa es, yo diría que la peor experiencia que puede tener una persona es que le diagnostiquen una enfermedad tan terrible que es incurable, depende del cuerpo que haya cogido. Es una experiencia horrible, horrible, horrible. Cuando te dicen, usted tiene cáncer. Eso es horrible. Te pasan tantas cosas por la mente, principalmente cuando uno no se quiere morir, porque quiere todavía ver cosas. Uno se apega tanto a la vida
por más mala que sea, que siempre uno encuentra una excusa para estar vivo. Cuando no es que no se ha casado alguien, que se quiere casar, cuando no ha tenido hijos, y ahora porque tengo un nieto, que lo quiero ver grande. Entonces, no me quiero morir realmente, eso no entra en mis planes. Y al decirme que tenía cáncer, me pasó por la mente que podía morirme. Y efectivamente así era, hasta que se hicieran los análisis y me dijeran si tenía metástasis o no. El cáncer que me diagnosticaron fue en un seno y me hicieron todos los análisis y afortunadamente no tenía metástasis, de modo que me plantearon la operación. Le dije a los médicos lo que hay que decirles, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Haber vivido la cercanía de la muerte en plazos impredecibles la ha hecho más serena y, si acaso era posible, más humana. Ahora la vida tiene para Piqui Lora otro significado en el que abreva con ardiente alegría de mano de los amores que disfrutó en su inconmovible firmeza en aquellos momentos en que todo parecía al borde de acabarse. Quizá por todo lo vivido puede valorar con tranquilidad los éxitos y los fracasos de su existencia. Me considero profesionalmente exitosa. Como estudiante fui exitosa, fui muy buena estudiante, como profesional también. Para probarme a mí misma, como tenía la fama de guerrillera, para un sector, una loca vieja que se fue para la montaña con un grupo de hombres a pelear por algo que muchos no entendían, pero que era justo. Me dediqué a demostrarme a mí misma y a demostrarle a los demás que como profesional, como abogada, yo podía hacer algo exitoso y lo he logrado. De modo que esos son éxitos. Además, tengo una familia muy hermosa. Tengo 3 hijas a quienes adoro y un nieto que yo me lo encuentro lindo. De modo que esos son mis grandes éxitos. Mis fracasos, la guerrilla, que como dice un compañero mío, Chalhub, fue la guerrilla del honor, fue un fracaso militar, pero un éxito político hasta cierto punto, porque de nuestro sacrificio partió el hecho de que mucha gente hiciera conciencia, y la guerrilla fue, yo diría que el primer paso a la insurrección de abril, a la guerra patria. Y todas esas cosas han dejado una huella grande en este país. En su vida más íntima, 2 matrimonios y 2 divorcios. No se arredra, sin embargo, porque para ella el respeto es la base fundamental de toda convivencia de pareja. A los 54 años cumplidos el día de la entrevista, Piqui Lora es más joven que nunca antes. Y lo es porque en cada amanecer le reverdecen las ganas de seguir luchando por la vida digna en la que cree y por el país justo, bueno y decente que aún no disfrutan los dominicanos y las dominicanas de su estirpe. Estoy muy preocupada y me da mucha pena porque yo no veo ese mismo futuro promisorio para el país. No lo veo. A menos que no ocurra como un estallido, no quiero decir estallido desde el punto de vista guerrerista ni nada, sino vamos a decir un estallido de la conciencia ciudadana, que permita que la gente se decida a que las cosas cambien, porque no podemos seguir viviendo aquí así como estamos. En nuestro país ahora mismo no se respeta nada, nada, desde el tránsito hasta las aceras, hasta las avenidas, hasta la privacidad, no se respeta absolutamente nada. Y así no podemos vivir, porque hay reglas de convivencia que comienzan desde la familia, que se ha deteriorado mucho en nuestro país. Y entonces el deterioro también viene desde arriba, porque cuando no hay conciencia política para resolver los problemas, no se pueden resolver de ninguna forma.
La partida de Piqui Lora esta semana dejó una inmensa estela de tristeza. Millares de personas le tributaron el último adiós en la funeraria y al cementerio, desde el presidente Leonel Fernández a sus compañeros de luchas de toda la vida, hasta personas de muy diversos sectores sociales. Piqui Lora trascendió luego de 5 años de incesante batalla contra el cáncer. Conservó el espíritu de lucha y la dignidad hasta el último instante. Durante meses se burló de la muerte que la acercaba inexorablemente. La vimos reírse de los que llegaban ante ella con lágrimas y hablaba en voz alta, con la seguridad de quien encarna la estirpe de los que no mueren, sino que se transforman, que no perecen, sino que trascienden. Su hija mayor, Patricia Solano Lora, pudo hacer la mejor síntesis de esta vida de plenitud y entrega. Ahora, ante la tristeza tan grande que provoca esta despedida, mi familia quiere pedirles algo, muy al estilo de mi mamá. Que en lugar de llorar una muerte, salgamos de aquí a celebrar la vida. Una vida fértil, laboriosa y voluntariosa. De alguien quien siempre hizo lo que quiso, que creyó en la libertad y la defendió a toda costa. Creyó en la diversidad y en el respeto a la diferencia, porque sabía lo que significaba ser diferente. Ella fue una mujer diferente, creadora de delicias en su mesa siempre concurrida. La Piqui enérgica, que parecía siempre estar postulando en estrado, la que al hacer una buena historia se ponía de pie para escenificar cada detalle con sus gestos de hipérbole. La Piqui, mejor armada con su palabra poderosa y vehemente que en otras épocas cuando llevaba fusil. Que nos vayamos de aquí con la Piqui de fiesta, sus famosas fiestas, como solo ella sabía celebrarlas. La Piqui que siempre pedía a la guitarra un acorde en la mayor para cantar su bolero favorito. También, como no, la Piqui desbaratadora de fiestas, donde osara tocarse un merengue trujillista, un detonante para que armara tremendo escándalo como solo ella sabía montar, provocando un final de película de vaqueros y luego divertirse contando la hazaña. Recordemos a la catorcista que en los 60 clamaba desde una cabina de radio, ¡tierra para los campesinos! Una aspiración que mantuvo a lo largo de toda su vida y a la que dedicó sus conocimientos y su capacidad profesional hasta los últimos momentos. En fin, que recordemos a la Piqui auténtica, única, de espíritu rebelde y fuerza vital. Aquí va una guerrera, vestida de verde y negro. Vayamos nosotros a brindar por ella, recordando sus ocurrencias y su magnífico sentido del humor. Y muy al estilo de ella, al tiempo de llorar su muerte, celebremos su vida. Y por eso le doy la razón, la bondad, la invariable verdad que ha vivido enseñando. Por eso le doy con mi atuendo de paz